Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, nuestra estrategia para este ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de un modelo híbrido. Esperemos que estén aprovechando al máximo este tiempo para ampliar su interés y conocimientos de la asignatura Historia. Esta sesión corresponde a primer grado de educación secundaria. Mi nombre es Yolanda Cruz Torres, profesora de Historia en escuelas de nivel secundario. Les recuerdo la importancia de mantener una sana distancia y lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden usar correctamente su cubrebocas, porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. La sesión de hoy tiene como propósito explicar la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y las causas y consecuencias de la Revolución Rusa. Para el desarrollo del tema, les sugiero anotar en su cuaderno las siguientes preguntas clave. ¿Cómo fue la participación de Rusia en la Gran Guerra? ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Rusa? ¿Qué consecuencias trajo para el mundo esta revolución? Lo que van a necesitar, además de cuaderno, colores, bolígrafo y su libro de texto, es poner toda su atención al desarrollo del tema, para que descubran y anoten las respuestas a las preguntas planteadas. Los primeros años del siglo XX estuvieron marcados por cambios sociales, económicos y políticos derivados de la industrialización y del colonialismo. El tren transiberiano recorría todo el territorio ruso, desde Moscú hasta Vladivostok. El barco inglés Lusitania ya navegaba de Europa a América en solo 4 días y medio. El telégrafo, inventado por el ingeniero italiano Guillermo Marconi, enviaba mensajes de Inglaterra a los Estados Unidos de América, e Inglaterra entregaba al mundo deportes como el tenis, el fútbol, el box, el patinaje y el golf. En 1903, el Premio Nobel de Física se otorgaba por primera vez a una mujer, Marie Curie, por sus investigaciones sobre el fenómeno de la radiación, premio que volvió a recibir en 1911 por el descubrimiento de los elementos químicos radio y polonio. Este último llamado así en honor a su país de origen, Polonia. El cine mudo hizo su aparición gracias al invento de los hermanos Lumière y Edison. En los Estados Unidos de América se ve circular automóviles movidos con motor producidos en serie por Henry Ford, y las calles se iluminaban con pequeños soles, gracias a la energía eléctrica aplicada al foco. Una mañana de 1903, los norteamericanos hermanos Wright realizan su más anhelado sueño, volar, pues logran despegar del suelo en su monoplano y recorrer la increíble distancia de 50 metros. Sin embargo, no todo fueron avances y diversión. Como recordarán, en siglos anteriores surgieron varias potencias en Europa que se declararon rivales, desatando una lucha por conseguir más territorios, materias primas y nuevos mercados para vender sus productos. En 1900, junto con el nacimiento de un nuevo siglo, las tensiones geopolíticas en Europa se hicieron cada vez más evidentes. El nacionalismo, surgido en Europa a mediados del siglo XIX, junto con la paz armada, abonaron el terreno para acrecentar el ambiente bélico. Las industrias, al servicio de la guerra, trabajaban incansablemente, y los mecanismos ideológicos de los estados se pusieron en funcionamiento mediante la educación y la propaganda, ya que a partir de la exaltación de los valores nacionales se conformaron ejércitos dispuestos a morir en defensa de su nación. ¿Sabían que la propaganda utilizada por los países estaba encaminada a influir en la mente y en la forma de actuar de sus habitantes? Pueden buscar caricaturas o carteles de la época y podrán observar la forma como buscaban influir en la conciencia de la población. El nacionalismo fue usado por los gobiernos para convencer y justificar ante el pueblo la necesidad de ir a la guerra.
Como ejemplo, observen las imágenes que les presentamos en pantalla. En estos carteles se hace un llamado a los jóvenes para unirse al ejército. La Primera Guerra Mundial fue un claro ejemplo de la forma en que el sentimiento nacionalista fue exaltado y utilizado para el reclutamiento de tropas y, aunque no fue el único conflicto en que este sentimiento fue puesto en evidencia, sí constituyó uno de los más importantes. Los gobiernos de las potencias centrales y los de la Triple Entente plantearon la guerra como una afrenta a su nación. Sin embargo, detrás de eso estaban presentes los afanes expansionistas de las potencias, que dominaban otros territorios, como una muestra de su fortaleza como nación. El inmenso imperio ruso, bajo el poder de la familia Románov, no fue la excepción. La guerra ruso-japonesa de principios del siglo XX tuvo como finalidad la conquista de los territorios como Manchuria y Corea. En este enfrentamiento, los rusos fueron derrotados por los japoneses, lo que puso de manifiesto el descontento de la población hacia el gobierno del zar Nicolás II. Ese descontento los llevó a una primera revolución en 1905, a través de la cual se logró establecer una monarquía constitucional y una Duma o parlamento, con poderes legislativos que, no obstante, seguiría controlada por el zar. Así que las condiciones de miseria en las que vivía el pueblo no fueron modificadas. El zarismo, sin tomar en cuenta el atraso del país ni el abismo entre ricos y pobres, reclutó a millones de soldados para participar en la Primera Guerra Mundial, en apoyo a Serbia, 2 días después de que Austria le declarara la guerra en 1914. El desarrollo de la guerra representó un enorme sacrificio para la población rusa. Con el estancamiento del frente occidental, Alemania se concentró en el frente oriental y el combate contra el Imperio ruso. Las tropas rusas, desorganizadas y con armamento obsoleto, sufrieron innumerables derrotas. Los soldados empezaron a desobedecer las órdenes de sus generales o a desertar del frente. En las ciudades y en el campo, las manifestaciones fueron en aumento por la escasez de alimentos, los bajos salarios, las duras condiciones de trabajo y la falta de combustible para enfrentar el invierno ruso. En 1917, la inconformidad social y la lucha de sectores y de partidos en contra del régimen zarista endureció la represión del gobierno hacia sus opositores. La Revolución Rusa había comenzado. Para comprender mejor este proceso, les invito a ver y a escuchar el siguiente video. La Revolución Rusa se inicia dentro del marco de la Primera Guerra Mundial. Existen 3 causas principales. La primera, la derrota del ejército ruso en la Gran Guerra, con la consecuente baja de soldados. La segunda, una grave crisis económica. Recordemos que Rusia era casi un pueblo feudal, pues el 80% de su población eran campesinos que vivían en la miseria, mientras que la aristocracia terrateniente vivía en la opulencia, a pesar de ser una minoría. Un abismo separaba a ricos y a pobres. La tercera es la baja popularidad de la familia Románov, quienes habían gobernado Rusia por más de 3 siglos, bajo un marcado despotismo que provocaba el rechazo del pueblo. Entre sus excentricidades encontramos a su consejero, un monje llamado Rasputín, quien se jactaba de haber curado al príncipe y vivía a costa del pueblo con lujos y excesos. Ante tal situación, en 1917 inicia una revolución que podemos dividir en 2 etapas. La primera de ellas inicia en febrero, con una huelga de más de 200,000 obreros en protesta por el caos y las injusticias. Ante la falta de apoyo político y militar, el zar Nicolás II se ve obligado a abdicar y se establece un gobierno provisional
encabezado por Alexander Kerensky, quien logra pacificar momentáneamente al país. Entre sus acciones podemos mencionar libertad de prensa y de reunión. No tomó represalias contra los opositores y permitió el regreso de los exiliados políticos. Entre los exiliados políticos se encontraba Vladimir Ilich Ulyanov, quien adoptó el apodo revolucionario de Lenin, que buscaba una organización basada en las ideas marxistas encaminadas al socialismo. León Trotsky buscaba también cambios radicales, por lo que era partidario de las ideas leninistas. La segunda etapa de la revolución se inicia en octubre del mismo año, con la participación de Lenin, Trotsky y José Stalin, quienes, junto con los bolcheviques, que significa mayoritarios, logran tomar el Palacio de Invierno, poniendo fin al gobierno de Kerensky. Como consecuencia de ello, en 1917 el gobierno ruso y Alemania acuerdan un cese al fuego. En marzo de 1918, como parte de los acuerdos de la Primera Guerra Mundial, Rusia abandona Polonia, Lituania y una parte de Bielorrusia. El gobierno leninista funda en 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en 1924, tras la muerte de Lenin, dos líderes se disputan el poder, León Trotsky y José Stalin. Este último logra imponerse y expulsa del país a Trotsky, quien más tarde recibió asilo político en México. Stalin promovió el desarrollo económico, científico e industrial de la URSS bajo el régimen socialista. Como vimos y escuchamos, las principales causas de la Revolución Rusa son: número 1. La marcada diferencia entre ricos y pobres. Los campesinos representaban más del 80% de la población y vivían en condiciones de gran pobreza. El 20% restante eran terratenientes que poseían grandes extensiones de tierra. Número 2. Las constantes derrotas del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial y las bajas de sus soldados, debido a la desorganización y al desabasto de alimentos y de armas. Número 3. La falta de mano de obra desató una crisis económica y social que condujo a la escasez de productos básicos y a una hambruna entre la población. Número 4. La llegada del frío invierno de 1917 sorprendió al pueblo ruso en las peores condiciones. A continuación, abordaremos las dos fases en que se divide la Revolución Rusa de 1917. Número 1. La Revolución de Febrero, con la caída del zar Nicolás II. Número 2. La Revolución de Octubre, con la llegada de los bolcheviques al poder. Primera fase. En 1917 combatían al régimen zarista tanto los partidos burgueses como el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Este partido se había dividido en dos sectores: los mencheviques, una minoría moderada que creía en la posibilidad de que el capitalismo avanzara hacia las mejores condiciones para obreros y campesinos, y los bolcheviques, que en ruso significa mayoría, liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, quienes sostenían que estaban dadas las condiciones para hacer una revolución que pusiera fin al capitalismo. En febrero, las manifestaciones y las huelgas, como la obrera en Petrogrado, a la que se sumaron mujeres que pedían comida en las calles, fueron reprimidas por la policía. Poco después, esos mismos policías se unieron a las protestas al igual que los campesinos, provocando la abdicación del zar Nicolás II. En la Duma o Parlamento se agruparon los partidos liberales junto con los mencheviques para conformar un gobierno provisional al mando de Alexander Kerensky. Al mismo tiempo, los bolcheviques se organizaron en consejos llamados soviets, integrados por obreros, campesinos y soldados. Los soviets pretendían cambios más radicales. Por ejemplo,
llegar a un acuerdo con Alemania y retirarse de la guerra, lo cual permitiría el regreso de los soldados y abastecer a la población de víveres y combustible. Kerensky, en cambio, apoyó la permanencia de Rusia en el conflicto mundial, por lo que siguió enviando tropas a los frentes de guerra, lo que provocó gran descontento y rebeliones que provocaron una nueva crisis en su gobierno. En abril de ese año, Lenin regresó de su exilio para promover con más fuerza sus ideas, como la de darle todo el poder a los soviets para lograr paz, pan y tierra. Con ello, el clima de agitación se acrecentó y propició las condiciones para la revolución y la toma del poder de los bolcheviques con Lenin al frente. La segunda fase, el 24 y 25 de octubre, de acuerdo con el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, los soldados y obreros agrupados en los soviets de Petrogrado, actual San Petersburgo, lograron tomar por asalto el Palacio de Invierno, sede de la Duma, derrocando al gobierno provisional y, en su lugar, se nombró un consejo de comisarios del pueblo, dirigido por el propio Lenin. El gobierno leninista expidió 3 decretos. El primero de ellos, para extinguir la propiedad terrateniente y distribuir la tierra entre los campesinos. El segundo, para acordar un cese al fuego con Alemania y firmar el Tratado de Paz. De esta manera, Rusia quedaba como nación derrotada en la Gran Guerra, pues tuvo que ceder varios territorios, pero lograba establecer la paz. El tercero, de las nacionalidades, mediante el cual se les daba a las naciones que habían sido controladas por el zarismo la libertad de independizarse o de integrarse a la recién creada República Socialista Federativa Soviética de Rusia y antecedente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1918 se formaron 2 ejércitos, el llamado Ejército Rojo, integrado por los bolcheviques y organizado por León Trotsky, y el Ejército Blanco, integrado por fuerzas contrarrevolucionarias que intentaron derrocar al gobierno leninista, buscando el apoyo de países como Francia y los Estados Unidos de América. Intento que fracasó y fueron derrotados por el Ejército Rojo, integrado en su mayoría por obreros y campesinos. La economía del país estaba en ruinas y la población vivía en la miseria, por lo que el principal reto del gobierno fue la reconstrucción económica y militar. El descontento de los contrarrevolucionarios ocasionó un atentado en contra de Lenin, quien inició un proceso de depuración en las filas revolucionarias. En el año de 1919 se inauguró el primer Congreso de la Tercera Internacional, que en solidaridad con obreros y campesinos buscó la liberación nacional de los pueblos coloniales y semicoloniales de Asia. El 30 de diciembre de 1922, con la finalidad de integrar a las diferentes nacionalidades, se proclamó la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta su disolución en 1991. A Lenin le preocupaba quién lo sucedería en el poder, y así lo expresó en una carta dirigida al Congreso, conocida como el Testamento de Lenin, donde expresó sus preocupaciones sobre diversos temas, en particular por quién dirigiría el país después de su muerte, haciendo referencia tanto a Trotsky como a Stalin. A continuación, escucharemos un fragmento del Testamento de Lenin. 24 de diciembre del año 22. Nuestro partido se apoya en 2 clases, y sería inevitable su caída si estas 2 clases no pudieran llegar a un acuerdo. En tal caso, no habría medida capaz de evitar la escisión. Me refiero a la estabilidad como garantía contra la escisión en un próximo futuro, y tengo el propósito de exponer aquí varias consideraciones de índole puramente personal.
Yo creo que lo fundamental en el problema de la estabilidad desde este punto de vista son tales miembros del CC, el Consejo de Comisarios, como son Stalin y Trotsky. Las relaciones entre ellos, a mi modo de ver, entrañan más de la mitad del peligro de esa escisión que se podría evitar y a cuyo objeto debe servir, entre otras cosas, según mi criterio, la ampliación del CC hasta 50 o 100 miembros. El camarada Stalin, llegado a secretario general, ha concentrado en sus manos un poder inmenso y no estoy seguro de que siempre sepa utilizarle con suficiente prudencia. Por otra parte, el camarada Trotsky no se distingue únicamente por dotes relevantes. Personalmente, quizás sea el hombre más capaz del actual CC, pero está demasiado ensoberbecido y se deja llevar demasiado por el aspecto puramente administrativo de los asuntos. Estas dos cualidades de dos destacados dirigentes del CC actual pueden conducir sin quererlo a la escisión. Y si nuestro partido no toma medidas para impedirlo, la escisión puede producirse de manera imprevista. En cuanto a los jóvenes miembros del CC, diré unas palabras de Bukharin y Piatakov. Son a mi juicio los que más se destacan entre los más jóvenes y al tratarse de ellos se debería tener en cuenta lo siguiente. Bukharin no solo es un valiosísimo y notable teórico del partido, sino que además se le considera legítimamente el favorito de todo el partido. Pero sus concepciones teóricas pueden calificarse de enteramente marxistas con muchas dudas, pues hay en él algo escolástico. Jamás ha estudiado y creo que jamás ha comprendido por completo la dialéctica. Viene después Piatakov, hombre sin duda de gran voluntad y dotes, pero que se deja llevar demasiado por el ejercicio de la administración y el aspecto administrativo de los asuntos para que se pueda confiar en él, en un problema político serio. Naturalmente, una y otra observación son valederas solo para el presente, suponiendo que estos dos destacados y fieles militantes no encuentren ocasión de completar sus conocimientos y de corregir su formación unilateral. ¿Qué les parece? Realmente era una persona observadora, ¿cierto? Sus presentimientos se hicieron realidad. Las pugnas por el poder entre Lev Trotsky y Joseph Stalin iniciaron después de la muerte de Lenin. Es momento de hablar de las consecuencias más importantes que dejó esta revolución. 1. La caída del zarismo y con ello el fin de los casi 3 siglos de la dinastía Romanov en Rusia. 2. La instauración del primer país socialista en el mundo. 3. La creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. 4. Se produjeron cambios sociales, culturales, significativos como el debilitamiento de las religiones y el fomento del ateísmo, el aborto legal y el divorcio y la despenalización de la homosexualidad, aunque después volvió a prohibirse en 1934. Mejoras sociales para las mujeres, una educación laica, obligatoria y gratuita. Las consecuencias para el mundo se pueden resumir de la siguiente manera. 1. La Revolución Rusa se constituyó como el primer hecho histórico mundial donde los ideales del marxismo buscaron implantarse en la sociedad. 2. En la economía, significó poner los medios de producción al servicio de las mayorías. 3. En lo político, se planteó la dictadura del proletariado, es decir, el ejercicio del poder del Estado por parte de obreros y campesinos, agrupados en los soviets. 4. El triunfo de la Revolución Rusa marcó la división del mundo en 2 bloques, el socialista y el capitalista. Para terminar, veamos si han respondido acertadamente a las preguntas claves de esta sesión. Recordémoslas. ¿Cómo fue la participación de Rusia en la Gran Guerra? Rusia entró a la guerra al lado de la Triple Entente. Sin embargo, su ejército estaba mal preparado,
por lo que su desempeño en la guerra estuvo marcado por constantes derrotas y millones de bajas en su ejército. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Rusa? Las grandes diferencias sociales y económicas entre la población, las derrotas y las numerosas bajas del ejército ruso, la grave crisis económica debido a los problemas en la producción, que no lograban abastecer a la población de lo necesario, el frío invierno ruso, que terminó por minar la salud del ejército y de la población rusa. ¿Ya tienen todas las respuestas? ¡Perfecto! Ahora veamos la tercera. ¿Qué consecuencias trajo para el mundo esta revolución? El triunfo de la Revolución Rusa fue un hecho histórico sin precedentes, pues significó el establecimiento del primer país organizado bajo el modelo socialista, que marcó durante una buena parte del siglo XX la división del mundo en dos bloques, el capitalista y el socialista. Les invito a investigar más sobre el tema con la lectura del libro 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed, un periodista estadounidense y militante comunista. Por hoy hemos terminado. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles la importancia de cuidarse y cuidar a su familia. Sigan al pie de la letra las medidas sanitarias para bajar el nivel de contagios. Con su ayuda lo vamos a lograr. Hasta pronto.